Mis estimados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, alegría, desde luego, de volvernos a encontrar a través de este medio y de disfrutarlo, porque la profecía en realidad son hechos históricos, sucesos históricos, por supuesto, dichos con anticipación. La profecía anticipa los sucesos. Por eso se dice, ¿verdad?, que lo que es histórico es aquello que es en tiempo y lugar. Muy bien, quiero recordarles brevemente en donde nos habíamos quedado la semana anterior, y que fue precisamente en el capítulo 12, aunque ya terminamos el capítulo 12, debo recordarlo, pues para saber para dónde vamos y de dónde venimos, definitivamente. Y hay dos cosas en el capítulo 12. Una de ellas, el juicio que se está haciendo a la iglesia en el cielo, que yo expliqué con mucha brevedad por qué tenía que ser juzgada la iglesia si ya había sido perdonada. Ciertamente, la iglesia es un cuerpo de creyentes perdonados por Cristo Jesús, pero que no han sido llevados a ningún juicio oficial. Tome usted ese detalle. Juicio oficial, de eso estoy hablando. Un juicio oficial, institucional, por así decirlo, sería que se necesita un juez, se necesitan los acusados y se necesita el fiscal. Y en el capítulo 12, al principio, ahí está el juez, ahí está la iglesia acusada y está el fiscal, que es el diablo, implacable, que por todo lo que él menciona, parecería que él tiene la certeza de salir victorioso, pero salió derrotado. Cuando el diablo ha sido derrotado por los creyentes, ¿en qué manera? En las acusaciones que el diablo les hizo a los creyentes. Estos hicieron una defensa extraordinaria, porque reclamó en primer lugar los pecados de los creyentes antes de ser convertidos. Antes de que usted conociera al Señor Jesús, ya había pecado en usted. Pero fue a Cristo y Él le perdonó precisamente esos pecados antiguos, vamos a llamarlo. El diablo reconoce, porque era imposible rebatir el argumento de la iglesia. El diablo entonces apela a una segunda acusación. ¿En qué sentido? Él acepta que ese creyente fue perdonado por sus viejos pecados. Y eso de que los acepta es solamente un decir, porque en lo personal yo no creo que el diablo tenga que aceptar nada. En el juicio que se está haciendo, que es oficial, ha quedado declarado, derrotado, y que su acusación es improcedente. Qué bonito detalle. Pero entonces él apela a una segunda cuestión y dice, es cierto que te perdonaron, pero después de que te perdonaron o fuiste salvo, tú hablas de la vida cristiana que el creyente debe vivir. Y precisamente es tu problema, porque tú no viviste una vida cristiana sin pecado. Y aquí están los expedientes. Ahí es precisamente donde de nuevo interviene la defensa tan extraordinaria que hacen los hermanos. ¿En qué sentido? En que vuelven a apelar a lo que sucedió en la cruz del Calvario, que sucedió en cierta fecha, año 29, en cierto lugar, en la colina del Gólgota, en Jerusalén. Tiempo y lugar. Consecuentemente, le habrán de decir, como dice Juan, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. De tal manera que en esta segunda acusación lo vuelven a vencer, porque los hermanos reconocen que hubieron pecado, pero también apelan a que el Señor, el que murió por los pecados, fue también el que les perdonó esos pecados. Consecuentemente, las dos acusaciones de Satán son improcedentes, son descalificadas. Pero ahora el diablo ya no tiene nada que hacer allá, en el cielo, aunque le gustaría quedarse.
y se hace una gran batalla y el arcángel Miguel y sus ángeles lo expulsan del cielo. Y yo dije, pero ya no lo expulsan a los aires, como fue la ocasión anterior. Ahora lo expulsan a la tierra. Y yo no quiero ni pensarle mucho lo que habrá de pasar con la gente cuando resulta que viven cerquita de los demonios, porque han sido expulsados de allá, de esa gran batalla, y lanzados a la tierra. ¿Qué le van a decir los demonios? ¿Que son qué? De alguna galaxia muy lejana, de 5,000 millones de años de luz de distancia. Podrán decir lo que quieran, pero no hay más que un Señor y un Salvador. Es decir, yo comenté ese detalle que se dijo hace años en una memorial al nacimiento del Señor Jesús, que precisamente esa especie de luminosidad que había traído a Jesús era un platillo volador, que Jesús venía de redimir a otros mundos. Cosa completamente absurda, contra Escritura, porque Cristo Jesús no muere más que una sola vez, está escrito. Y Él había muerto por los pecados del mundo. Se acabó. Entonces, el creyente tiene que tener claridad en esas cuestiones. Pero dejamos eso. Y resulta que Juan nos menciona, nos dice que él ha estado, eso lo digo yo, que él está viendo esas dos cosas, el juicio de la iglesia y el juicio de los creyentes, y que él está muy feliz por la gran victoria que tuvieron. Vuelvo a decir, eso lo estoy diciendo yo de esa manera. Pero entonces dice, yo me paré, puede haber sido ya durante un tiempecito de la gran tribulación, porque la gran tribulación empieza en el versículo 13 del capítulo 12, que es consistente, dice, cuando viene el diablo muy enojado, dice el griego, respirando, y eso nos da la idea de como cuando se dice que venía bufando un animal, enojado, violento, iracundo, si se vale decirlo así. Y entonces se lanzó contra la mujer que había dado a luz a ese hijo. Esa mujer es un pueblo, que evidentemente es Israel, porque al hablar del hijo no podemos atribuirlo a alguien que no sea el Hijo de Dios, que fue destinado a dominar, a reinar en el mundo y gobernar con vara de hierro, lo que significa que habrá reticencia en algunas regiones, en algunos pueblos, en alguna gente. El Salmo 2, dije yo, es muy claro. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntarán los reyes y los príncipes y a quejarse de que que deben lanzar a un lado el señorío del Hijo de David. Pero el que está arriba en los cielos dirá, pero yo ya establecí a mi hijo. Yo ya lo establecí y por consecuencia él permanece en el reino. Viene de la profecía de Edom y de Bosra. Vienen sus vestidos manchados con sangre, dice la profecía, hablando de Cristo. ¿Por qué razón? Porque ha desarrollado una gran batalla también allá. Quiere decir que no hay tal cosa de que las naciones del mundo entero habrán de estar felices de hacer lo que el Señor ordena, pero Él es el Señor y las cosas se harán. Entonces, este pasaje que acabo de citar coincide con el caballo blanco que estaba en Apocalipsis, que está en Apocalipsis, y que fue un tiempo de paz. Pero cuando esto sucede, que Satán llega con esa violencia a la tierra, entonces aparece el caballo bermejo, el caballo rojo, ¿sí? Bermejo, y empiezan los grandes conflictos. Y hay dos líneas de conflicto, se lo dije, dos líneas. Una de ellas es
contra la mujer que dio a luz al Hijo, contra el pueblo que nos dio al Salvador. Usted no tiene problema para entenderlo. 2, el mundo tendrá problemas también. Habrá gran tribulación, habrá terremotos, habrá muchas cosas que son enviadas de Dios al mundo. ¿Entendió las 2 rutas del castigo? Una de ellas de parte de Satán, pero que lo hace contra la mujer. Esa es su obsesión. Acabar con esa mujer que dio a luz a ese hijo. Y la otra es lo que el mundo entero, las naciones reciben de tiempos malos, de tormentas, de muchas cosas. Pero esas son enviadas de Dios a la tierra. Entonces son 2. Y me parece a mí que cuando Juan entra al capítulo 13, ya tiene un tiempecito, no sé cuánto, pero la gran tribulación ya está encima. Porque la gran tribulación empieza en el momento que Satán llega a la tierra furioso y empieza a perseguir a la mujer. Empieza la gran tribulación. Van a ser 3 años y medio de gran tribulación. Porque habla que le dieron un año, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Que viene siendo un año más 2 años son 3, más medio año son 3 y medio. Que son exactamente lo que ha pasado con el tiempo del caballo blanco. Que no era un tiempo de tribulación en los términos que ahora estamos viendo. Y entonces aparecen manifestaciones. Y Juan dice, yo me paré en la arena de la mar. Y voy a leerlo. Y vi una bestia subir del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas 10 diademas. Y sobre las cabezas palabras de blasfemia. Hace una descripción de la primera bestia. A esta la vamos a llamar la primera bestia. Que evidentemente es el gobierno del imperio de Satán. Algunos mencionan que es el anticristo. Sin embargo, en realidad eso de esa bestia está hablando en carácter moral. Es decir, es una institución social sin duda que tiene una actitud violentísima con la raza humana, que serán tiempos, dijo Daniel, cual nunca han sido. Entonces, tenemos una bestia, la primera, con 7 cabezas. Por lo tanto, cada una de sus cabezas está representando lo que es esa 7ª cabeza. No son otras cabezas. 7 cabezas en esa bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, su boca de león. ¿Sabe usted que aquí está describiendo el capítulo 7 de Daniel? Léalo usted, anótelo. Capítulo 7 de Daniel, cuando dice que en el mar, que era el mar Mediterráneo, el mar grande, se estaba dando una contienda violentísima y participaban los 4 vientos. Es decir, naciones que representaban los 4 puntos cardinales de la tierra. Estaban allí desarrollando una pelea violentísima. Pero, voy a hacerle esta aclaración, la pelea que traían ellos, por lo que me enseña el tenor general de la Escritura, la pelea que traían ellos tenía un propósito, y los 4 debían de tener lo mismo. Sí, ¿dónde dice eso? Bueno, Jesús dijo, un reino dividido no permanece. De tal manera que esas 4 que estaban combatiendo en el mar grande, es cierto que podemos decir, ellos tenían cada quien sus propios intereses. No hay ningún problema con decirlo de esa manera.
Sin embargo, al final de cuentas, los cuatro estaban peleando una batalla en favor de los intereses de Satán. Es decir, no podemos decir peleaban por sus propios intereses y cada quien para su lado. No, señor. Los intereses que ellos pensaban que eran de ellos y que había cierto sentido de verdad, estaban peleando en el fondo por los intereses de Satán, que quería establecer un reino en la tierra. Y porque a veces se ignora o no se toma en cuenta. Y yo lo he dicho de esta manera. ¿Usted cree que Dios desde el principio de los tiempos, o qué sé yo, no diseñó el proyecto de crear un mundo, de meter allí a lo llamada raza humana y luego establecer un reino y Él venir personalmente a reinar en la tierra? Pues por supuesto que ese reino que Jesús representa y representó ahí no es una casualidad. No. Es un proyecto antiguo, añejo, de mucho tiempo, milenios, no sé cómo expresarlo. Pero Satán siempre ha tratado de imitar lo que Dios hace. Digo, váyase Ezequiel. Y ahí Satán quería ir a las alturas, a la manera de Dios. Y es una copia que él hace. ¿Usted cree que Satán no diseñó un plan para que él reinara sobre la tierra? Un plan donde, por supuesto, estaría manipulando o manejando a las naciones en conflicto, que habrían de creer que ellos están peleando sus propios intereses. Pero al final de cuentas, si los cuatro esos que eran Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, que estaban peleando, ¿no acaso constituían solo una imagen, una estatua? Quiere decir entonces que todos trabajaban para lo mismo. Eso hay que tenerlo muy presente. De tal manera que ninguno trabaja, ninguno hace nada para sí mismo. Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo, pero no tiene nada que ver conmigo. Deja muy claro que Satán tiene toda una intención de establecer su reino. Un reino. Es decir, no tiene ese reino, pero tiene el propósito de establecer un reino sobre la tierra. Y es aquí donde se va la figura hasta llegar hasta el anticristo. Estoy haciendo una referencia anticipada hasta el anticristo. Que yo he dicho, como el diablo no puede hacerse hombre, porque no puede vivir la encarnación, como el Verbo se hizo carne y se hizo uno de nosotros. Que es una de las cosas que exige para ser parte de esta raza humana, que sea uno de nosotros. Y el Verbo se hizo carne, que habita entre nosotros, habitó entre nosotros. Entonces, el diablo no puede hacer eso porque no tiene esa autoridad y capacidad para la encarnación. Él no puede participar de eso. Pero entonces lo que sería, yo dije, buscar un prestanombre. Y el anticristo, yo lo llamo el prestanombre del diablo, que habrá entonces de manifestarse a través de los imperios, aunque al final de cuentas presente a uno solo en representación suya, pero son los intereses de Satán los que están de por medio. Y me llama la atención, y ahí es donde quiero hacer paréntesis, en el sentido de que Juan dice que vio una de sus cabezas de las 7. ¿Qué son esas cabezas? Pues para mí en lo personal son ciertas regiones de dominio que tenía, por ejemplo, ese imperio. ¿Qué son esas cabezas? ¿Cuál fue el golpe que les dieron? Que le dieron a una, porque nomás hirieron a una. ¿En qué consiste el golpe? Entonces, para allá vamos a ir.
Muy interesante esta cuestión. Y yo entonces quiero regresarme un poco a lo siguiente. Como esa bestia es la representación de Roma, el imperio romano, que era representado en 7 grandes secciones de administración, de señorío, pero una de esas regiones de dominio, de señorío administrativo para Satán fue herida, le pegaron, y dice el símil, herida como de muerte. No dice que murió, sino que era como de muerte, símil. Pero que luego la tierra se maravilló porque ese golpe que tenía fue sanado. Entonces eso descalifica por sí mismo que se diga la resurrección del imperio romano. No, espéreme, no estaba muerto y solo los muertos resucitan. Este no estaba muerto, este estaba herido y por eso se dice que fue sanado. Y los que han muerto no son sanados, tienen que ser resucitados. Y aquí yo quiero retomar lo que habíamos hecho. Porque nos quedamos a leer el capítulo 13, por lo pronto 2 veces. La primera, esta que subió al mar, la segunda que subió de la tierra, y una tercera que va a llegar por ahí. En realidad son 3 los que llegan. Y al hablar del imperio romano, que es representado en las figuras de esas bestias, por ejemplo, lo de león, pues es Babilonia. El oso, los medos persas, porque eran unas manitas o patitas desiguales, Ciro y Darío, que tenían parentesco, pero que eran desiguales en condiciones, en proyectos. Ciro y Darío, medos persa. El tercero, el imperio griego, que le voy a decir algo muy sorprendente. Había un grupo muy notorio en la antigüedad, los escitas. Habían acaparado el norte del Mar Negro, lo que sería el sur de Rusia y Ucrania. Pero era además todo un grupo. Y eran pueblos guerreros. Y eran guerreros los hombres, pero sorprendentemente había guerreras, en este caso pues mujeres, que entraban al combate como cualquier hombre. A mí me llamó la atención y estuve revisando y se me hizo interesantísimo. Y ellos se habían acomodado pues más o menos por las orillas del Mar Negro, de tal manera que además era una zona sumamente boscosa y los pueblos o ciudades de ellos distaban entre ellos hasta varios kilómetros, muchos kilómetros, de tal manera que no había cohesión entre ellos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque déjeme aclarar. Puede ser que usted esté diciendo, no, pues ¿qué tiene el hermano Ramos? Nos está hablando de profecía y ahora nos lleva a que al Mar Negro y nos lleva a que a los escitas y nos lleva a que... ¿De qué está diciendo? Ahí le va. Porque resulta que en Romanos 15, 19, el apóstol Pablo hace una declaración increíble. Digo, porque ¿cómo voy a ir yo a lugares donde tienen esas condiciones, que son guerreros, que son implacables, que no perdonan? ¿Cómo voy a llegar yo, Pablo, que me llevo a Timoteo, me llevo a Lucas,
¿Cómo le hacemos para meternos entre esa gente? Si son lugares de guerra, de conflicto, difícil, durísimo. Pablo nos contesta en el mismo versículo y dice, fue por operación del poder del Espíritu de Dios, con milagros y maravillas. Y entonces yo digo, luego entonces lograr que esta gente les permitiera, los recibiera, es por las manifestaciones del poder del Espíritu de Dios que acompañó el ministerio de Pablo. Dijo, y no nomás a los escitas, sino a los alrededores también. Al Ilírico, que viene siendo Yugoslavia más o menos. Y yo digo, Pablo, pues ¿hasta dónde llegaste? Y me diría, pues me dijeron que había una frontera, que era frontera con un lugar de una tal Alemania. Santo Dios. Por eso Pablo dijo, he acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y esto es consistente precisamente con lo que Jesús mandó y que les dijo, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego se me van hasta lo último de la tierra. Y Pablo ha llegado hasta allá más o menos, a lo que se conocía. Increíble, increíble. ¿No les parece a ustedes, mis hermanos, que sí es razonable que se mencione los hechos históricos, los hechos cronológicos, aún por causa de la profecía? Yo quiero que vayan hasta allá. Pues sí, pero ¿cómo llegamos? Con manifestaciones del poder de Dios. Romanos 15, 19. Los hermanos que me están oyendo, anótenlo, léanlo. Pero a mí me da maravilla, no solamente que llegó a esa región hacia el Ilírico, cruzando por la región de los escitas, sino que dice, además, evangelicé los alrededores. Santo Dios, ese hombre no dejaba nada. Fue a los rincones de la tierra para decir, Cristo está vivo. Por eso dijo Pablo, me espera la corona de vida, que le dijo el Señor Jesús a su Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y Pablo diría, he acabado el ministerio que recibí del Señor Jesús. Dos declaraciones semejantes, solo por dos hombres. Jesús, el hombre, y Pablo, el predicador. Entonces, brevemente estoy mencionando ese detalle para establecer una idea. Dios es el Dios de la historia y Dios establece los gobiernos de la tierra porque Él tiene una causa, la causa de su Hijo amado Jesucristo. Y también tiene gente que tiene que ir a anunciar y proclamar esa causa. Entonces es razonable que nos metamos hasta esto de los imperios. Yo lo disfruto, hermano, no sé usted, pero yo sé que está disfrutando. Pero déjeme decirle otra. Es que esto es lindo, 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 lindo. El año 37 he recibido como emperador César Augusto. De tal manera que su tío, que era un conquistador, y él nombró propiamente sucesor, aunque este no era todavía emperador, nombró sucesor a César Augusto, que habrá de tomar el carácter de César. Déjeme entonces regresarme. A ver, para que no nos confundamos. No. Para no confundirnos. Déjeme regresarme hasta el año 753 antes de Cristo. Roma como ciudad no existe todavía. Están los pueblos etruscos. Está por ahí, supuestamente dicen, dos hermanitos, Rómulo y Remo, cuyo familiar directo sería Eneas, que había participado en la batalla de Troya, pero que ya caemos entonces, en cierta manera, en lo fantasioso. ¿Qué haya de cierto? No sé. Pero habla de que entonces
Rómulo funda la ciudad de Roma en el mes de abril del año 753 antes de Cristo. De nuevo, 753 antes de Cristo. Y como Rómulo fundó la ciudad, nace la monarquía. Consecuentemente y consistentemente con esa versión dije, Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma, porque era un monarca, porque era el fundador. Y a partir del 753 antes de Cristo, el gobierno de Roma era monarquía, monarca, reyes que estuvieron con ese sistema de gobierno hasta el año 509. ¿Por qué el año 509? Hubo un rey que yo creo que hasta su nombre nos dice que no lo querían mucho, Tarquinio el soberbio, y que a causa de la actitud de ese rey, el pueblo de Roma protestó y rechazó la monarquía en el 509. Y entonces, de rechazar la monarquía, se convierte Roma en república. Y tenemos entonces, a partir del 509, a Roma republicana. Ahora, yo mencioné un detalle que algunos dicen, bueno, pudo haber sido el que le dio, porque vamos persiguiendo quién le pegó en la cabeza. Eso es lo que estoy haciendo, ¿eh? Y dicen, bueno, es muy posible que se refiera a Aníbal el cartaginés. Aníbal, un conquistador muy notorio. Hasta el día de hoy su estrategia de guerra es reconocida en los medios militares de mucho nivel. Quiere decir que era un hombre muy capaz y que llegó hasta cerca de Roma. Pero allí, cerca de Roma, en un lugar llamado Sama, fue vencido por uno que se llama Escipión el africano, que venció a Aníbal. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Bueno, lo que estoy diciendo es, no puede aplicarse esa herida a esa cabeza, porque tiene que haber sido ya imperio. Y Roma era república, no imperio. Entonces, Aníbal no le pegó a ningún imperio. Y la profecía no coincide. Pasan los siglos y llegamos al año 37, que hemos dicho, donde César Augusto es reconocido como emperador de Roma. César Augusto, su abuelo nieto, es muy interesante, que cuando lo mataron, no César Augusto, sino diríamos al tío abuelo, él toma el mando de Roma, César Augusto. Y luego usted me va a decir, pues hermano Ramos, pero otra vez, ¿qué tiene que ver César Augusto? Nosotros estamos aquí reunidos para oír de profecía, para oír de la doctrina, para oír. Pues de eso estoy hablando. Fíjese usted, César Augusto, cuando él entra al gobierno de Roma, Roma tenía muchos conflictos en dos vertientes. Conflictos internos, que significa guerras civiles. Naciones que estaban reconocidas bajo el imperio de Roma peleaban entre sí y había muchos conflictos. Es muy interesante analizar eso. Cuando este hombre llega al poder, decide acabar con las dos fuentes de guerra. La guerra civil, que eran guerras dentro de su gobierno, de su imperio, y la guerra externa, las guerras que tenían con los de afuera del imperio. Son dos. Y entonces nace lo que se conoce como la Pax Romana, Pax Romano, porque él decidió reducir prácticamente a nada los conflictos en el interior del imperio y traerle paz a ese imperio. Y eso es lo que le estoy diciendo. Quizá esté pensando, pero todavía no le hallo, pues le va a hallar. Porque estableció un proyecto que obligaba, por así decirlo,
a las naciones a evitar los conflictos internos del imperio. ¿Y eso qué significa? Mucho. Significa que ahora había paz y que la gente podía caminar, ir, venir a muchas partes sin conflicto. Imagínese Pablo con esa facilidad. Pablo diría, sin guerras, yo llego hasta el fin del mundo. Dios había usado a César Augusto para que metiera paz en el imperio, porque él quería que su Hijo Jesucristo fuera conocido y fuera anunciado en el mundo entero y no en un medio de guerra, que estuvieran tranquilos para que entonces los predicadores de Jesucristo llegaran y entregaran el Evangelio de Jesús. No me diga usted que no tiene nada que ver. Y le voy a decir algo más. ¿Sabe cuántos años duró la paz romana? Es cierto que siempre hubo conflictos y hubo emperadores muy malos. La paz romana duró 200 años. Digo, para alegrarse, sí, seguro. Si el nombre de Jesucristo estaba de por medio, había que llevarlo a las naciones y que lo llevara gente que podía moverse en toda la tierra. Y Pablo dijo, yo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, hasta allá cerca de Rusia, cerca de Ucrania, cerca de donde sea. Y no solamente en ellos, sino hasta por los alrededores donde ellos vivían. Digo, ¿no le parece a usted una alegría esto que sucedió? La paz romana tenía el propósito divino, evidentemente, de que cesaran los conflictos para que sus hijos pudieran ir a todas partes a anunciar a Cristo Jesús. Y el mundo entero se empezó a llenar de iglesias de Jesucristo. Yo sé que usted que me está escuchando siente su emoción en su corazón. ¿Cómo no? 200 años de paz. Había conflictos, porque usted me va a decir, mire, pero había conflictos. Sí, había, pero eran conflictos que eran luego reducidos. Conflictos que no implicaban crear conflicto en el imperio. Por eso, porque yo estaba diciendo, pues, ¿qué tan lejos está Jerusalén del Ilírico? Y busqué. Yo no sé si busqué bien o mal, porque esa distancia era considerada si iba en coche. No se iba a pie por las montañas. ¿Se imaginan lo que significaba Pablo y sus compañeros ir de esa manera entre las montañas de gente belicosa? Dijo, la muerte nos persigue todos los días, pero yo de ninguna cosa hago caso. Yo creo que esto causa emoción en el alma. ¿Sabe cuántos kilómetros hay? Yo no sé si esté bien eso lo que estoy diciendo, pero voy a decirlo. 4.500 kilómetros. De Jerusalén hasta el Ilírico. Sí, Pablo, pero está muy lejos. Pero el Señor Jesús dijo que hasta allá llegáramos. Porque Él estableció que hasta lo último de la tierra, y yo voy para allá. No más porque Él lo dijo. No, pues es que esas son hazañas de los predicadores del Señor. La era apostólica. César Augusto fue del 37 al 14. Tiempo en que Pablo ya estaba preparándose para salir a los campos misioneros. Pablo, pero vas a ir, pero son lugares. No, él dice, el imperio ha ordenado paz. Hermano Ramos, no hay guerra. Y yo voy a lograrlos. Por eso dice que se ganó para Cristo a gente de Roma, del imperio. Dijo un predicador. Le pusieron un soldado atado a una cadena. Y alguien dijo, pobre Pablo. Y Pablo dijo, no,
Soldadito que me amarren, soldadito que lo mando con Cristo. Porque en esto no somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo no sé, pero yo creo que muchos hermanos están ahorita pensando sobre esto. Imagínense. Pero hubo paz romana. Las regiones se llenaron de fruto y el imperio se fortaleció económicamente. Había recursos. Pero le voy a decir algo. Allá por el año 98, ya tendríamos cerca de 100 años de paz. Allá teníamos a un hombre llamado Trajano, que fue emperador muy poco tiempo, como unos 17 años. Pero en ese tiempo la economía del imperio se disparó como nunca jamás había sucedido. Y la gente tenía oportunidad de oír a Cristo Jesús. Su pancita estaba llena. Dios les daba pan. Y este emperador Trajano practicaba la filantropía, es decir, ayudar a la gente, ver por ellos, y la gente lo aceptaba con gusto. ¿Qué cree usted que iba a ser un predicador como Pablo? ¿Desperdiciar esa bendición? Pero déjeme decirle algo más. No solamente se disparó como nunca el imperio romano a la riqueza, como nunca. Y le llamaron la edad del oro, el tiempo de oro, porque el imperio se disparó económicamente. Pero grave es esta otra, ahí le va. Debido a la fuerza del imperio, a las guerras hacia afuera, los convirtieron en gente, en imperio que creció, ganó muchos territorios y el imperio creció, se expandió. ¿Y eso qué, hermano? Pues, ¿qué cree que haría Pablo? Con que allá también, allá voy. Agradó tal que llegó un momento cuando las iglesias de Cristo en el mundo superaban al mismo imperio. Bendición de Dios. Yo digo, yo estoy maravillado. Y Pablo dijo, ni siquiera los alrededores quedaron. Yo he ido a todos los lugares. Todo lo he llenado, si no me equivoco, dice, lo he llenado del Evangelio de Jesucristo. Los lugares de guerra ahora eran lugares donde se hablaba de Cristo Jesús. Y Cristo señoreaba en los pueblos de la tierra. A mí me parece hermosísimo. Dígame una cosa, hermano. ¿Vale la pena? Usted me dice, sí, hermano, pero todavía no nos ha dicho en qué consiste el golpe. Pues buscando, ¿dónde? ¿Quién era? ¿Y qué golpe le dieron? Bueno, el conflicto más duro que se desató contra Roma fueron con las tribus bárbaras del norte. Los érulos, los hunos, los godos, los visigodos, los germanos, todos esos que están en el norte de Italia, se convirtieron en rivales del Imperio Romano. Pero el Imperio Romano estaba dividido en dos partes, el occidental y el Imperio Romano oriental. ¿Qué era el Imperio Romano occidental?
era presente representado por el dominio que tenía la ciudad de Roma, en los términos religiosos, en los términos económicos, en todo. Imperio Romano Occidental. Era de Occidente. Pero de repente tenemos a uno que era de la tribu de los érulos, tribus bárbaras, pero que se estuvo al servicio de Roma, del imperio, y se convirtió en rey en Italia. Y en el momento menos inesperado hizo caer al emperador de Roma Occidental. Odoacro, era el nombre de ese érulo, de ese que reinaba en Italia y que venció al emperador de Roma. Y en ese momento Roma Occidental recibió un golpe y no se ha vuelto a levantar, pero se va a levantar. Se va a levantar porque dice la Escritura que fue sanado de la herida. Pero ¿qué herida es esta o qué? ¿De qué herida se trata? Bueno, no puede ser el Imperio Romano Oriental, porque el Imperio Romano Oriental cayó hasta 1453, 1000 años después, bajo la espada del Islam. Estambul, ahí donde hoy tenemos a Turquía. Y en 1453 cae el Imperio Oriental. Pero este otro del occidente ya tenía 1000 años y no se había levantado. ¿Pero qué pasó? Se vinieron tiempos que permitieron la reforma de las Escrituras, de la palabra. Vino la reforma, sucedió la reforma, y producto de ello se han derivado muchas cuestiones. Por lo tanto, fue herida de muerte. No se murió. La herida era para eso. Yo no encuentro que al Imperio Romano Oriental le hayan sucedido semejantes cosas como las de Occidente. Al Imperio Romano Occidental. No sé qué tiempo tengamos. Es muy buen tiempo, tenemos una hora, magnífico. Yo espero que hayamos disfrutado. Es que quise redondear eso y decir, le dieron un golpe de muerte, sí, pero no se ha muerto, porque Odoacro, en lugar del emperador, siguió reinando, como bajo condiciones distintas, diferentes, pero cambiaron muchas cosas. Si habría de haber una guerra, la famosa guerra de los 30 años, entre países poderosos por razones de religión. Y en 1648 se hace el acuerdo para que se termine eso. Y entonces viene el tiempo de oportunidad para la fe en todos los países. ¿Dónde está la herida? Ahí está. Las cosas que cambiaron y ahí nos vamos a quedar. Padre eterno, te damos muchas gracias porque nos has concedido presentar esta fe y decir qué alegría la paz romana, qué alegría que suspendiste los problemas para dar oportunidad a tus hijos que anunciaran a tu Hijo Señor, a tu Hijo Jesús, para que el mundo se llenara de cristianismo, para que las iglesias cristianas superaran incluso al Imperio Romano. Bendice a tus hijos por esto. Amén. Termino diciendo, llegó un tiempo cuando las iglesias tenían más cobertura, más grande que el Imperio Romano. Habían superado al mismo Imperio Romano. Gloria a Dios.
Señor les bendiga.